Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Anne Traub. Anne, cuéntanos para quienes no conocen un poquito Fundación Familias Power. Ahí sí, te cuento un poco más, efectivamente, porque al principio hablamos de cómo había llegado la Fundación Familias Power. Antes niños primero van a nacer a la vida, pero no te contaba en detalle qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Yo creo que eso es clave. Bueno, nosotros lo que nos mueve, si tuviera que definirlo en una gran frase, es lograr la equidad o la mejora de las oportunidades de los contextos más vulnerables, pero desde la educación con un foco afectivo muy importante. ¿Por qué? Porque buscamos que el hogar, la casa, independiente de los contextos que les haya puesto la vida a sus padres, sea siempre el hogar la primera escuela y sean los padres los primeros educadores de sus hijos. Estamos convencidos que después es tarde, llegamos tarde, y que tampoco le podemos transferir las responsabilidades ni al colegio, ni al municipio, ni a los programas de estimulación temprana del CEFAM, sino que en nuestra casa tenemos que tomar la responsabilidad de darle a nuestros hijos todas las oportunidades y todo lo que se pueda dar en cariño y afecto, porque ese cuidador, como te decía antes, es el que va a marcar finalmente la trayectoria de vida y educativa de su hijo. No es otro lugar, la casa es la primera escuela, el resto acompaña, ayuda, y ojalá el vecindario, la comunidad también esté presente, pero que veamos familias que están, como te decía, monoparentales o abuelos, etcétera, pero que están dándole a esos niños toda una base afectiva para que logren al máximo, el máximo posible su desarrollo, y ojalá este desarrollo sea lo más integral posible. Anne, uno en general escucha por los medios de comunicación esta comparación que se suele hacer con modelos europeos, modelo finlandés u otros en temas educacionales, educativos. Y en general uno ve que en estos países la, el- la conexión con la familia es vital. Involucran mucho a los padres en la etapa formativa de los niños. Cuéntanos, según tu apreciación, ¿cuánto de eso falta en Chile aún del involucramiento de los padres en etapas tempranas de preescolar y escolares? Yo creo que vamos caminando, vamos transitando a darle valor a la estimulación temprana y al rol que jugamos los papás en estos primeros años de vida de nuestros hijos, pero todavía nos falta harto. Yo siempre digo que ojalá como política pública se activara algún programa que permitiera partir por los contextos más vulnerables. Vámonos al 20% más vulnerable de la población y podamos ir a las casas de las familias, nos internemos y veamos cómo están las familias viviendo. ¿Por qué? Porque hoy día, si bien estamos avanzando, todavía nos queda mucho. Por ejemplo, la casa suele ser un lugar de los adultos. Las mesas de centro, si es que hay, es para apoyar las cosas de los adultos, los pies de los adultos mientras miran tele, cuando debiera ser el espacio para que los niños dibujen, recorten, jueguen con témpera, desarrollen la motricidad, etc. Entonces tenemos que, ojalá en cada casa, y partir de abajo hacia arriba en vulnerabilidad, podamos instalar lo que nosotros llamamos en la Fundación una caja de herramientas. Y esta caja de herramientas esté llena de, así como tenemos la caja de herramientas con el alicate, con el clavo, etcétera, llena de recomendaciones, de consejos e incluso de materiales que lleven a los cuidadores primarios, padres, abuelos, que ejerzan ese rol, a trabajar con sus hijos para que ellos sepan que tienen a esta persona, ellos que entiendan, que lo vivan, que lo sientan, en fondo que los inundemos de este amor para que eso los afirme y los levante en la vida. Nosotros medimos también motricidad gruesa y motricidad fina en nuestro estudio que hicimos, y la motricidad fina tiene mucha relación con cuánto tiempo un adulto le dedica a un niño. Porque la motricidad gruesa, saltar, correr, etcétera, es más innato, pero la motricidad fina requiere de alguien que te pase una hoja, que te enseñe a tomar un lápiz, que te presente las témperas, una acuarela, un pincel, que te preste una tijera y te enseñe a recortar. Y el rezago que vimos en nuestro estudio era de que casi el 40%, con un foco muy alto en los hombres, tenía desarrollo motor fino bajo. Entonces ahí uno dice, bueno,
también se entiende porque vivimos una pandemia y los hermanos más grandes se tomaron más la atención que los hermanos más chicos por un tema de obligatoriedad de colegio versus cursos que no son, o niveles educativos que no son obligatorios. Pero claramente hay un diagnóstico y el diagnóstico es crítico y tenemos que llevar a las familias dentro de las casas y responsabilizar a los padres, aunque dentro de lo posible, porque yo entiendo que una mamá que sale temprano en la mañana a trabajar y que vuelve tarde, la verdad es que además pedirle que esté a la altura del niño, juegue en el suelo, etcétera, es casi ilusorio. Pero creo que podemos hacer esfuerzos y ahí también entran los temas de la mujer, cómo flexibilizamos el trabajo, si damos opciones de trabajos híbridos, qué está pasando con el teletrabajo, con la reducción de la jornada laboral, etcétera. Hay una serie de fenómenos que están asociados también a la estimulación temprana que tienen que ver sobre todo con la mujer, que es quien tiene es jefa de hogar en la mayoría de los casos. Anne, tú mencionaste en el blog anterior este concepto, este terremoto educativo que ocurrió producto de la pandemia. Cuéntanos un poco de ello, de qué trata, cuáles son las dimensiones y también cómo piensas tú que debiésemos iniciar su abordaje, cómo podemos cubrir esas brechas que se generaron. Bueno, lo primero es decir que las mediciones que existen hasta ahora es que ciertamente los niños y los jóvenes de contextos más vulnerables se vieron mucho más perjudicados que los que no lo son. Factores importantes que hacían, que se podían concluir de este análisis es primero el nivel de hacinamiento de las casas. Casas con un alto nivel de personas adentro tienen resultados mucho más bajos los alumnos y nosotros también medimos eso, cruzamos nuestro nivel de personas que vivían en las casas, número de habitantes, con el desarrollo del lenguaje y uno tendería a pensar naturalmente que debiera ser más alto porque hay más personas, pero todo lo contrario. ¿Qué es lo que te dice eso? Que a mayor persona, lo más probable es que los niños tengan menos espacios, están más invisibilizados, están más solos y por lo tanto tienen menos oportunidades de desarrollar el lenguaje porque el lenguaje pasa mucho por los turnos del habla. Te hablo, me hablas, etc. Otro factor importante que pasó en la pandemia y que hizo que se notaran mucho las diferencias es el acceso a computadores o dispositivos electrónicos, perdón, dispositivos inteligentes. Finalmente, en una casa que había menos, los más grandes tomaban la oportunidad, la prioridad y los más chicos quedaban fuera. Otro tema importante también es cuánto tiempo pudieron dedicar los padres a la educación de los hijos. En un hogar monoparental, imagínate, la mamá además tenía que cocinar, preocuparse de los niños, preocuparse de las tareas, etc. En los que no, bueno, hay un llamado tremendo de acción a los padres, a los hombres, en que si están presentes tienen que colaborar más. Hoy día la corresponsabilidad es un deber que ya está instalado, o sea está instalado en concepto, pero no en ejecución, y deberíamos darle mucho más espacio. Entonces, todas esas condiciones finalmente hicieron que el aprendizaje tuviera un retroceso importante y lo que se ve hoy día en el plan de reactivación del Mineduc, que aborda 3 áreas, el tema del fomento lector, el tema de la convivencia escolar y el tema de la salud mental. Está súper bien que estemos partiendo, pero nos queda un tremendo camino por recorrer y sobre todo ir en búsqueda de los alumnos que quedaron fuera del sistema. 50.529 alumnos salidos solamente al 2022 es dramático y finalmente uno dice, bueno, ¿por qué salen? ¿Por qué salen? Por un lado por temas de convivencia, pero también por otro lado por temas de oportunidades. La pandemia también abrió la oportunidad de estudiar o de no asistir y que se pudiera igualmente, en el fondo, trabajar, etc. Entonces, hoy día hay demasiados factores que están justamente perjudicando el desarrollo integral de los jóvenes y que van en la línea de cambiar las trayectorias educativas hacia mucho menos oportunidades en el futuro. Entonces, estamos hoy día, en el fondo, el corto plazo se está comiendo todo lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, la reactivación educativa es urgente. Somos muchos los que tenemos que involucrarnos. Aquí el Estado, el Ministerio de Educación, la sociedad civil, las familias tienen que
volver a valorar la educación como el gran motor de cambio y que por ahí está el avance. Y también los colegios tienen una tremenda responsabilidad desde el lado de los profesores, que los profesores efectivamente asistan a las clases y de colaborar también con los temas de convivencia, porque hoy día es un gran tema que quieren acortar la jornada, etcétera, y que necesitamos de que los niños efectivamente estén en las clases. Anne, y en esa línea, preguntarte en torno a cómo, en tu experiencia, o lo que han podido recabar, países desarrollados que también obviamente vivieron pandemias, pudieron hacerse cargo en parte de esta, de este terremoto que ocurrió producto del COVID educativo, producto del COVID, eh, para pensar en tal vez algunos elementos que pudiésemos tomar para compensar o acortar esa brecha para quienes tuvieron hijos y les tocó vivir esa época de COVID con los niños en las casas. Mira, varias cosas. Lo primero es que a nivel mundial también hay una crisis, también se produjo un retroceso súper importante y en cada uno de los países, bueno, lo calculaban en base a los puntos del PIB, etcétera. Nuestro país se vio especialmente afectado por el cierre, fue uno de los países, el país de la OCDE que tuvo más tiempo cerrado, por el tema de las mascarillas, que no dejábamos las mascarillas de lado, entonces a los niños les estaba costando mucho hablar. Y como medidas, para mí, la primera gran medida de reactivación de la educación es efectivamente devolverle a la familia o hacer devolverle y hacer el esfuerzo de la familia porque los niños asistan a clases. Los niños, si es que asisten al colegio, es un mundo de diferencia. Y es un mundo de diferencia por lo educativo, pero también por las estructuras de las familias. Eh, para mí el primer acto de rutinas y de hábitos en una casa está marcado efectivamente por la asistencia regular y sistemática a los establecimientos educativos. Si una mamá, hablemos de mujer, se preocupa que el niño vaya regularmente, también es una mujer que tiene muchas más oportunidades, tiene la oportunidad de trabajar, tiene la oportunidad de estudiar, tiene la oportunidad de aprender, etcétera. Entonces a ella también se le arregla, se le ordena la vida. Entonces creo que lo número uno, y es lo que debiéramos propiciar como política pública y salir a buscar, es que los niños vuelvan o que los niños efectivamente asistan, pero de una manera regular. Y no, además ocurre mucho en las inasistencias que son salpicadas. O sea, asiste el martes y el jueves y no va ni el lunes ni el viernes, por ejemplo. Entonces tampoco son enfermedades. Lo otro se dice mucho que el mayor ausentismo es en invierno, pero la verdad es que no es así. El último trimestre es cuando más hay, son las tasas de inasistencia más grandes. Entonces te das cuenta que no son necesariamente las enfermedades las que están generando la inasistencia, sino que es la valoración por la educación y esto tiene años de años en que tenemos que seguirlo empujando. Estábamos avanzando, retrocedimos, caímos. Entonces creo que propiciar la asistencia, salir a buscar a los alumnos y ayudarlos con que aprendan a leer y a escribir. Porque si un niño no aprende a leer o a escribir hasta segundo básico, lo que viene en el futuro es bastante, no se ve bien. ¿Por qué? Porque va a aprender, pero después no va a entender lo que lee. Y es súper frustrante para un ser humano, se va dando cuenta en el tiempo. Entonces eso también te va generando un poco antecedentes o que el niño después se vaya del colegio, abandone el colegio. Entonces, preocuparnos con todas nuestras fuerzas del fomento lector, de que aprendan a leer y de que vayan leer y escribir es clave para darles una mayor seguridad y para fomentar su autoestima. Y lo último que a mí me encantaría es lo que te decía antes, me gustaría mucho ver políticas públicas enfocadas en la casa, como a los papás, como al padre, a la madre, les damos más herramientas para que ellos sean los primeros educadores y para que desde la casa busquemos estos espacios. Al final un niño cuando es más pequeño y no va al colegio, o sea, diría que hasta sexto básico, va muy por la casa si el niño asiste o no asiste. No sé, cuando tú eras chico no tenías mucho derecho a opinar si, o sea, tus papás decidían, tu papá, tu mamá, quien sea. Por lo tanto, está en ellos hacerlos confiar, que sepan lo importante que es, que lo valoren. Anne, para ir cerrando, se nos fue volando el tiempo. Muy entretenida conversación, da para mucho. Te queríamos pedir, nos pudieses recomendar o algún autor o algún libro, un podcast interesante para quienes nos escuchan.
Mira, me comentaste cuando estuvimos conversando un poco antes de partir, y justo yo estoy leyendo un libro que se llama Luces entre la niebla, un hogar para niños abandonados. Una de nuestras áreas programáticas que hemos desarrollado es el trabajo justamente con familias de acogida de mejor niñez. Hoy día lo que se busca es que ni un niño hasta los 6 años se vaya a una residencia de protección, a lo que antes se llamaba un hogar de menores. Se quiere que por lo menos hasta los 6 años se vayan o a familias de acogida externas, que son terceros que toman el cuidado de los niños, o extensas, que son los mismos abuelos, los mismos tíos o alguien que tenga un vínculo emocional importante con el niño, tome el cuidado. Porque en el fondo se quiere propiciar el derecho a todo niño a vivir en familia. Y este libro, Luces entre la niebla, eh, lo que resalta en el fondo es un hogar para niñas abandonadas, de niñas. Y lo que te cuenta la Consuelo Larraín con la Trinidad Lascano, es chileno, es que pese a todo el cariño que recibían y pese a todo lo que se les buscó darle oportunidades dentro del hogar de esta residencia de protección, hogar de menores, la niña se iba, o quería volver a su casa, buscaba a su madre, aunque su madre era drogadicta, aunque su madre tuviera problemas, y para ella separarse de una hermana, sobre todo separarse de su hermana, fue tremendamente doloroso. Entonces, uno este libro lo lee y dice, bueno, aquí está, seamos empáticos, ayudemos, porque al final la familia acogida extensa, que son los abuelos, son el 90% de los lugares donde van los niños. Entonces, démosle la oportunidad a esos abuelos y démosle sobre todo a los niños el afecto, el cariño que necesitan para que vuelvan a reconstruir su alma y sepan que alguien los está queriendo y está buscando lo mejor para ellos. Es súper bonito, lo recomiendo. No sé dónde lo están vendiendo, pero si se contactan con la Consuelo Larraín o Trinidad Lascano, seguramente lo van a encontrar. Está en Instagram. Ana, te quiero agradecer la conversación. Primero, la recomendación a este libro, muy interesante. Espero volver a invitarte para seguir conversando de esto, que da para mucho. Así que por ahora te agradezco el tiempo y te mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Que tengan un excelente día. Nosotros vamos a una breve pausa, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com